Hola, mi nombre es Germán Moltó, soy profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y en este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre una de las estructuras de datos más eficientes orientadas a la búsqueda de datos comparables, el árbol binario de búsqueda. Una vez acabado este objeto de aprendizaje, se pretende que seas capaz de conocer la estructura del árbol binario de búsqueda y sus principales características, reconocer el ABB como una de las estructuras de datos más potentes orientadas a la búsqueda, comprender cuáles son las principales operaciones que soporta un ABB y cómo su coste varía en función del nivel de equilibrio. Y sin más dilación vamos a comenzar. El árbol binario de búsqueda es una estructura de datos que permite representarlos de manera que están ordenados según un cierto criterio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de permitir la búsqueda de elementos en tiempos por debajo del lineal, es decir, mucho más rápido que si buscáramos en un vector tradicional. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario que incluye la siguiente propiedad de orden. Todos los datos de su subárbol izquierdo son menores o iguales que el que ocupa su raíz, todos los de su subárbol derecho son mayores y a su vez los subárboles izquierdo y derecho también son árboles binarios de búsqueda. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de árbol binario de búsqueda. Es un árbol porque es un conjunto de nodos conectados por aristas. Es binario porque cada uno de los nodos únicamente tiene, como mucho, dos hijos, y se puede observar que para cada uno de los nodos, todos los de su subárbol izquierdo son menores o iguales que él, y todos los de su subárbol derecho son mayores estrictos que él. Y por supuesto, cada uno de esos subárboles también cumplen la propiedad de ordenación del ABB. Es importante destacar que la forma de construir el ABB afecta principalmente al coste de las operaciones, y es que no es lo mismo construir un árbol lleno, aquel en el que todos los niveles están completos, que un árbol completamente degenerado, aquel en el que en cada nivel solamente hay un nodo, porque mientras el primero se puede demostrar que tiene una altura que es del orden del logaritmo en base 2 con el número de elementos, para el árbol degenerado tenemos una altura que es lineal con el número de elementos, es decir, mucho más alto. Y luego veremos el principal coste de las operaciones está relacionado con la altura de los árboles. Y esta altura, además, afecta al modo en el que se ha construido el árbol. Para ello vamos a ver un ejemplo. Imagínate que queremos insertar en un ABB estos números. Si los insertamos utilizando una secuencia ordenada ascendentemente, como la que tenemos aquí, el 3 sería el elemento raíz del ABB. A continuación insertaremos el 4 y para que eso sea un ABB debe ir en el subárbol derecho del nodo 3. A continuación insertamos el 5 y así sucesivamente. Fíjate que al realizar una inserción ordenada de los elementos, al final lo que obtenemos es un árbol degenerado. Por el contrario, si tomamos como elemento raíz la mediana, es decir, aquel valor que tiene la mitad de elementos menores que él y la mitad de elementos mayores que él, la construcción del árbol nos da lugar a un esquema balanceado. ¿Bien? Vamos a centrarnos ahora en las principales operaciones sobre un ABB. La búsqueda es bastante intuitiva, porque cuando yo quiero buscar un elemento, lo comparo siempre con la raíz del subárbol que estoy procesando, y si es menor o igual que la raíz, la búsqueda prosigue por el subárbol izquierdo, y por el contrario, si es mayor, la búsqueda prosigue por el subárbol derecho. Vamos a ver para ello un ejemplo, y fíjate que si quisiéramos buscar el elemento 3, comenzaríamos por la raíz del árbol. Como el 3 es menor que el 5, busco por el subárbol izquierdo y compararía con el 2. Como el 3 es mayor que el 2, busco por su subárbol derecho y aquí, como ya he encontrado el 3, directamente finaliza la búsqueda. Bien, y la pregunta es, ¿hay instancias significativas cuando calculo la complejidad temporal de la búsqueda en un árbol binario? ¿Hay un caso mejor y hay un caso peor? Pues sí, claramente. Caso mejor es cuando el elemento que yo busco está en la raíz del árbol. En ese caso, con una única comparación, con un coste constante, consigo calcularlo. Y el caso peor es cuando el elemento o bien no está en el árbol o bien está en cualquier hoja del nivel más alto. En ese caso, fíjate que se realiza un número de comparaciones que es proporcional al número de niveles, es decir, la altura del árbol. ¿Bien? Por lo tanto, en el mejor de los casos constante, pero en el peor de los casos la complejidad temporal es proporcional a la altura del árbol. Pero recuerda que la altura del árbol se mueve entre logarítmico con el número de elementos y lineal con el número de elementos. Por lo tanto, si el árbol está equilibrado, buscar en el peor de los casos tiene un coste logarítmico, y si el árbol está degenerado, buscar en el peor de los casos tiene un coste lineal con el número de elementos. Por lo tanto, es crítico la forma en la que construimos
el ABB. Bien, vamos a centrarnos ahora en la operación de inserción en un ABB. Para insertar el elemento, primero tenemos que buscar cuál es la posición donde debe estar insertado y luego resolver la inserción. Fíjate, por ejemplo, que si quisiéramos insertar el elemento 10, como es mayor que 7, debería ir insertado en este subárbol. Como es mayor que el 9, debe ir insertado en el subárbol derecho. Bien, y con esto resolvemos la inserción. Fíjate que el coste de la operación de inserción, como involucra una búsqueda, al final el coste es idéntico al de buscar en un árbol binario. Bien, obtener el mínimo y el máximo en un ABB es relativamente sencillo porque aprovechando la propiedad de ordenación del ABB, yo sé que el mínimo elemento está en la rama lo más a la izquierda posible del árbol, porque si hubiera un elemento más pequeño que él estaría a su izquierda. ¿Bien? Y el elemento máximo está en la rama lo más a la derecha posible del árbol. Por lo tanto, es relativamente sencillo obtener estos dos valores. Bien, nos centramos ahora en la parte de eliminar un elemento del árbol binario de búsqueda. Esta operación es un poco más complicado porque tiene tres casos diferentes. En el primero de los casos es cuando yo quiero borrar un dato que está en una hoja, es decir, un nodo que no tiene hijos, entonces simplemente tenemos que eliminar el nodo. En este caso querría borrar el dato que está en el nodo 1, como es una hoja, es decir, no tiene hijos, directamente elimino el dato y lo que nos queda sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Bien, ese es el caso 1. El caso 2 es tratar de borrar un nodo que únicamente tiene un hijo. En ese caso, las acciones a realizar es, resumiendo, que el abuelo tiene que adoptar al nieto. Fíjate, si quiero borrar el dato 5, 5 es un nodo que tiene un solo hijo, en ese caso, el 2, que es el nieto del 3, adopta al hijo, ¿vale? Y eliminamos este nodo, que es el que quería borrar. Fíjate de nuevo que el resultado sigue siendo un ABB. Y finalmente, cuando yo quiero borrar un dato en un nodo que tiene dos hijos, tengo que seguir el siguiente protocolo. Tengo que sustituir el dato del nodo a borrar por el de su sucesor y después eliminar este último nodo. Pero claro, ¿cómo se calcula el sucesor de un dato? Bien, el sucesor es el elemento menor de todos aquellos que son mayores que él. Es decir, que si los colocara en su posición ordenada, en una fila ordenada, sería el siguiente elemento. Para este caso particular, el sucesor de un nodo es el mínimo del subárbol derecho. Fíjate, de todos los que son mayores, los que están en el subárbol derecho, el más pequeño de ellos, el que está lo más a la izquierda posible. Por ejemplo, el sucesor del 7 es el mínimo de su subárbol derecho, es el 9, y el sucesor del 2 es el mínimo de su subárbol derecho, es decir, el 3, el que está lo más a la izquierda posible. Vamos a ver un ejemplo. Si quisiera borrar el dato 2, fíjate que como tiene dos hijos, lo que tengo que hacer es calcular el sucesor del 2, que es el 3, colocarlo en este nodo, fíjate, y eliminar directamente el nodo donde tenía el sucesor, que era el 3. Se puede observar que el resultado sigue cumpliendo la propiedad de ordenación del ABB. Por lo tanto, una regla de oro es que ninguna de las operaciones que modifiquen la estructura del árbol debe de afectar a la propiedad de ordenación del árbol. Bien, aquí te dejo una tabla comparativa de la complejidad temporal asintótica del árbol binario de búsqueda frente a otras estructuras tradicionales, donde se puede observar que cuando el árbol está equilibrado, su coste promedio de las operaciones son logarítmico con el número de elementos, pero hay que tener cuidado porque si el árbol está degenerado, su coste puede llegar a ser lineal. Bien, como conclusiones, lo que me gustaría destacar es que el árbol binario de búsqueda es una estructura de datos potente orientada a la búsqueda de datos comparables, permite realizar las principales operaciones en coste logarítmico con el número de elementos, esto es mucho más rápido que si yo trabajo con un array en general, pero hay que tener cuidado, el árbol debe estar equilibrado porque si no nos vamos a costes lineales. Y por supuesto, para tener el árbol equilibrado, la elección de la raíz es fundamental. Ya hemos visto que si elegimos como elemento mediana, o sea, como elemento raíz de cada subárbol la mediana, con eso acabaremos construyendo un árbol que esté equilibrado. Bien, y por mi parte eso es todo, espero que te haya sido de utilidad. Muchas gracias.